En cuanto a clubes grandes de Centroamérica se refiere, los más resonados entre todos están Comunicaciones, Olimpia, Municipal, Saprissa, etc. Pero si únicamente hablamos del fútbol de Panamá, indiscutiblemente resaltará siempre uno por encima de todos, y ese sin duda alguna, es el Árabe Unido. Ya han pasado varios años desde que el club ha ganado su último título de liga, y aunque hubo decepciones en el camino, como lo pueden ser finales perdidas, campañas para el olvido, e incluso peligro de descender, este año, aunque fue igual de decepcionante que los anteriores, dejó sensaciones agridulces y de frustración, dio hincapié a mucho de qué pensar con respecto a la temporada que se mandó el Árabe Unido en el ya pasado 2025. Y como en este canal somos todos fieles hinchas del Expreso Colonense, qué mejor oportunidad de regresar de forma triunfante a lo que más nos gusta hacer, que hablando de este tema que nos compete, por el amor incondicional que le tenemos al club. Bien dicen por ahí, que uno cuando ama verdaderamente a su equipo, lo apoya en las buenas, pero muchísimo más en las malas, y como en Panamá casi no se ve la iniciativa de criticar al club de sus amores cuando está en una mala racha, no está de más que nosotros como fanáticos, que nos preocupamos por lo que más amamos en el mundo, hagamos este análisis y repaso de lo que ocurrió durante el año. Damas y caballeros, yo, Sid Chan, les doy la bienvenida a este video, que representa, como bien les mencioné, nuestro regreso al canal, tanto del dúo dinámico, como del resto del elenco que lo conforma. Ya sin más por agregar, les presento el análisis y crítica del 2025 del Árabe Unido. Comencemos de una vez, pongan ya la intro. Para empezar, el Árabe Unido venía de un 2024 que fue literalmente de menos a más, viniendo de clasificar de su segundo pase a playoffs desde 2022, llegando a semifinales y perdiendo en el proceso contra el Plaza Amador, que sí, la pechearon, pero demostraron que tenían plantel con que pelear para el torneo siguiente, que era el Apertura 2025. Con Francisco Perro a la cabeza del club, el Árabe Unido tenía como objetivo volver a los orígenes, es decir, volver a ser un club competitivo como su grandeza lo amerita, y por sobre todo, ganar la anhelada 16, que tanto ha pedido la afición durante años. Y en cuanto a fichajes se refiere, el Árabe Unido se centraría más que nada en la delantera, trayendo a jugadores como Ángel Di Angelo de Juventud Unida del amateurismo argentino, los centrocampistas Oscar Villarreal de Universitario y Jair Hurtado de Costa del Este, y en la delantera, que fue en lo que se destacó este mercado de pases, trajeron a Guido Rose del Rayo Zuliano de Venezuela, Alexis Palacios de Humesit, Alexis Corpas del Sporting San Miguelito, y Jonathan Ceseño del Montpellier de Jamaica, que si bien en la teoría trajeron buenos elementos, el ignorar la defensa iba a ser el mayor error que cometerían en este torneo. Y en cuanto a las bajas se refiere, se terminarían yendo Juan Villalobos al Santos de Guapiles de Costa Rica, a Gabriel Brown al Sporting del mismo país, Juan Mosquera al Metapan del Salvador, Jamar Reed al Atlético Veragüense, Víctor Griffith al St. Johnstone de Escocia y el más importante de todos, Giovanni Herbert, que se fue en calidad de cedido por un año al Atlético Paranaense. Si bien hubo otras bajas como la de César Reina por lesión, o la de Manuel Romero que fue bajado al segundo equipo, el resto como lo son Ángel Sánchez, Francisco Vance, Kevin Meneses, Luis Vázquez, Efraín Bristán y Brian Valverde, directamente se fueron y quedaron sin equipo al momento de la grabación de este torneo. Volviendo a tener el COS Sports Plaza como estadio para jugar de local durante todo el año, el Árabe Unido debutaría ante la Alianza con un empate 2-2, para la siguiente fecha vendría la primera caída, perdiendo 2-1 contra el Plaza Amador, pero el equipo se recuperaría rápidamente de ese bajón, ganándole por la mínima al Tauro, y al Sporting San Miguelito por 2-1, y para la quinta fecha empatarían 1-1 contra los Potros del Este, cerrando la primera vuelta como líderes de su conferencia con 8 puntos, cumpliendo aún con las expectativas que se tenían desde la pretemporada, y cumpliendo con los pronósticos de la prensa y los fanáticos en ese momento.
y luego de finalizar las 5 primeras fechas, vendría la fase intermedia, es decir, las fechas de interconferencias, en la cual enfrentaría a los clubes de la Conferencia Oeste, debutando en la fecha 6 con un aburridísimo empate 0-0 contra Universitario, mismo resultado que se repetiría la jornada siguiente contra el RRFC, y luego de 3 empates al hilo, volverían a la senda del triunfo, ganándole por la mínima a la UMESIT, teniendo la particularidad de que la barra brava del Árabe Unido decidió no ir a alentar al equipo a modo de protesta, debido a que la administración de UMESIT le prohibió a la hinchada por segundo año consecutivo la entrada de sus instrumentos musicales, decisión que si bien fue ridícula y bastante hipócrita porque ellos sí pudieron llevar sus instrumentos y toda la parafernalia, al final eso les terminó jugando en contra, por así decirlo. Luego para la jornada 9 volverían a ganar por 2-0 de visitante al Atlético Veragüense, y recién sería en la jornada 10 luego de 7 partidos sin perder, que el Árabe Unido caería contra quien sería el finalista de ese torneo, o sea el San Francisco por 3-1, y vendría la segunda derrota consecutiva por parte de Independiente por la mínima, que si bien estaba justificado porque caían ante el ese entonces vigente campeón de la liga, no te puedes permitir perder 2 partidos al hilo, estando en plena pelea por el pase a los playoffs. De acuerdo, el Árabe Unido cerró la fase intermedia, estando en segundo lugar con 16 puntos, estaban con posibilidades de meterse a playoffs y con una muy entre comillas estabilidad de cara al cierre de la fase regular. Lo cierto es que el equipo estaba siendo muy inestable y estaba siendo bastante errático, con signos de que tarde o temprano iba a colapsar. La tranquilidad vendría en la jornada 12, goleando 3-0 a los Potros del Este, con goles de Franklin Córdoba, Ariel Arroyo y Alexis Palacios respectivamente, siendo el inicio de una no muy grata sequía que vendría durante los próximos 5 meses. Y es a partir de aquí que el Árabe Unido empezaría su colapso de cara a la recta final del torneo Apertura. Para la jornada 13, en un partido que de verdad se jugó bastante mal, el Árabe Unido terminaría perdiendo por la mínima contra el Sporting San Miguelito, con un gol de Rodrigo Tello al minuto 12, y aunque se intentó buscar el empate, eso jamás llegó, ya que se terminó jugando de forma bastante desesperada ese partido, y para la jornada 14 no sería mejor, perdiendo por la mínima contra el Plaza Amador, con gol de penal de Kevin Walder al minuto 75. De la penúltima jornada ni hablemos, porque si bien el Árabe Unido perdería 2-1 contra el Tauro, si fuéramos justos, ese partido debió haber quedado en un 2-0, porque el descuento vino cuando el partido ya estaba liquidado, quedando el Árabe Unido en tercer lugar con 19 puntos aún, teniendo aún chances de meterse a playoffs. ¿Y saben qué es lo peor, o más bien, lo más doloroso del caso? Los muy pecho fríos dependían de sí mismos de cara a la última fecha, o bueno, casi. El 10 fue el 10 de mayo, y se jugaba la última fecha. Árabe Unido jugaba contra un ya eliminado Alianza, mientras que el Tauro jugaba también contra un equipo eliminado, que eran los Potros del Este. Árabe Unido empezaría perdiendo al minuto 15 con un gol de Anthony Frías que se mandaba la ley del ex, pero rápidamente se recuperarían empatando momentáneamente el partido con gol de Diego Foria al minuto 42, yéndose al descanso con un empate 1-1, mientras que en el Tauro contra Potros terminaba igual con el mismo resultado. Con el empate en ambos partidos, el Árabe Unido se estaba quedando fuera por diferencia de goles, pero por momentos estaban dando los resultados necesarios para clasificar, ya que Alexis Cuerpas de penal marca el 2-1 a favor del Árabe Unido, mientras que Potros hacía lo suyo ganándole momentáneamente al Tauro por 2-1, con gol de Joshua Gallardo al minuto 70, pero como en esta vida la felicidad es efímera, vino el baldazo de agua fría más doloroso que habrá presenciado un hincha del Árabe Unido en mucho tiempo. Anthony Frías terminaría metiendo la remontada, marcando 2 goles más, uno al minuto 80 y el tercero, y definitivo al minuto 96, mientras que el Tauro con el gol de Omar Brown y al minuto 81, sellaba el empate y su pase a playoffs. Por el otro lado de la vereda, terminaría un cierre de torneo dramático, pero bastante doloroso en el cual el Árabe Unido se quedaba una vez más fuera de playoffs, teniendo probablemente el mayor colapso que ha tenido un club en la historia del fútbol panameño, pasando de
estar cómodos en puestos de postemporada, a quedar eliminados de la manera más mediocre y patética posible, y siendo nuevamente la burla de todo el fútbol nacional, lamentablemente. Aparte de ser una pechofriada histórica, de que jugaron horrible durante la recta final, y de que no se tomaron en serio estos partidos, o no los jugaron con la motivación que se debía tener en ese momento, fue más que merecido que muchos hinchas les dijeran de todo, no solo a los jugadores, sino también a la directiva, ya que por más que siempre dicen que el objetivo es traer a 16, pareciera que solo lo dicen para contentar a la gente, porque de un tiempo para acá, más concretamente desde 2018, nunca se ha visto realmente esa motivación o esa ambición de querer ir por más, salvo cobrar el dinero que les da la FEPAFUT por participar cada año en la elite del fútbol nacional, y se lleva tiempo que no apuestan por un proyecto a largo plazo, porque siempre es la misma mierda todos los malditos años, y como no hay nadie quien los critique como se debe, terminan haciendo lo que se les da la gana, como si el club realmente no les importara. Y por esas razones, y por muchas otras más que me ahorraré la molestia de mencionar, terminaría desencadenando en el siguiente comentario por parte de Alistair, que será leído a continuación. No solo ilusionan a la gente con que puedes meterte a los playoffs, sino que además se dejan remontar por una Alianza ya eliminado. No culpo al DT esta vez, porque el tipo hizo hasta donde pudo hoy, pero acá la culpa son de los inoperantes que se hacen llamar jugadores del Árabe Unido. Y esto va para todos por igual, llámese directiva, DT, o lo que sea. No tienen ni idea de a qué juegan, no tienen conciencia del escudo con el que cargan, porque ustedes no están en un club media tabla cualquiera de segunda o tercera división, juegan para el más grande del país, entiéndanlo ya. Me molesta y me indigna porque tuvieron más de una oportunidad clara para ganar, y no quisieron hacerlo porque se la pasaban fallando todo. Pones a un portero que es una coladera, porque los 3 goles que nos hicieron fueron culpa de él. Pones a una defensa llena de troncos que le da pase libre a la Alianza como si fuera un entrenamiento, y un mediocampo inexistente. Derrota bien merecida por ser tan inoperantes, y se los dice un hincha que los sigue desde 2011, porque una cosa es burlarte como rival de que nos remonten, y otra muy diferente es que yo como hincha se los diga, porque juegan sin una dirección clara, juegan como si fueran un club que tiene como meta no descender y ya está, cuando ustedes tienen que dar el alma y el cuerpo por la camiseta que representan. Si querían otro torneo en el que la prensa se nos ría en la cara, ahí lo tienen, le hacen dar vergüenza, rabia y frustración a los hinchas por la forma tan absurda en la que pierden. Árabe Unido se respeta, y si no saben cómo dirigir un club, en especial si es el más grande de Panamá, lárguense todos y no vuelvan más. ¿Creen que ahora yo tengo ganas de volver a Colón y comprar su camiseta, que es carísima por cierto, luego de la humillación que nos hicieron pasar a nivel nacional? No nos merecen como hinchada, porque sus resultados no lo reflejan. Hagan una limpia para el próximo torneo, por Dios. Más claro imposible, ese fue un comentario en el cual todos como hinchas nos identificamos en ese momento. Y al final, no sé si por obra divina o qué, pero terminó llegando a oídos de algún directivo, porque de otro modo no lo entenderé, porque vino el lavado de cara que la gente estaba esperando desde hace rato, pero que al final no terminaría consumándose en un pase a playoffs. Y ya como debo dar paso a quien dará su resumen y análisis del torneo clausura, les diré mi más sincera opinión con respecto a todo lo ya repasado con el Apertura 2025. Si pudiera definirlo en una sola palabra, sería colapso, o por qué no, fracaso, porque el club venía de un gran torneo 6 meses atrás, la afición estaba ilusionada, iba bien, en una buena racha y con chances de prosperar para terminar con la tortuosa sequía de 9 años sin campeonar, pero no, la cagada de quedarse afuera de una forma dolorosa, y la cagada de no haber sido contundentes en los momentos clave, fueron culpa tanto de los jugadores como del cuerpo técnico y los directivos por no tomarse el cierre del torneo con la seriedad que se debe, porque si de verdad hubieran querido ir en serio, no hubieran hecho tantas estupideces en el camino a la recta final. Y ya con eso dicho, ahora sí, me despido. Soy Sid Chan, y será hasta la próxima. Hola a todos, ¿me extrañaron? Espero que sí, ya pasaron más de 2 años desde la última vez que nos vimos. Y sin más que decir, vayamos directo al grano, ya que hay un análisis que continuar.
Luego del enorme fracaso del Árabe Unido durante el torneo Apertura, Francisco Perlo sería despedido de su cargo, y con él se irían varios jugadores importantes, como lo son Alexis Corpas y Sergio Moreno, que ambos terminaron yéndose al Atlético Nacional, Yamel González y Óscar Villarreal, que ambos se irían al Tauro, Daniel Vargas se iría al Universitario, Juan D'Angelo al Carchá de Guatemala, Anthony Herbert se iría cedido al Conquense de España, Juan Villalobos se iría al Monagas de Venezuela, mientras que otros jugadores como Guido Rous, Rafael Emanuel y Joseph Vargas se terminarían yendo del club, pero quedándose sin equipo en el proceso. Bueno, en el caso de Joseph Vargas es que si bien se fue, recientemente cometería traición fichando con el Tauro. Y la baja que terminaría siendo la más sensible y dolorosa de ese mercado de pases, terminaría siendo la de Leonel Triana al San Francisco, siendo una decisión bastante criticada por parte de la hinchada, porque era de los poquísimos jugadores que de verdad lo daban todo en la cancha, pero que se le iba a hacer, era bastante lógico que tras el fin de su contrato, sumado a este fracaso monumental, se terminaría yendo a un club que realmente aspirara a pelear por ir a playoffs. Para ese momento el Árabe Unido estaba patas para arriba, desmantelado y sin DT, era obvio que las expectativas estarían hasta el piso, más aún porque no habían anunciado a prácticamente nadie, pero eso cambiaría el 13 de junio tras la contratación y arribo de Javier Einstein como nuevo entrenador del primer equipo, y con él vendrían los primeros fichajes, incluyendo también la única renovación que hizo el Árabe Unido, que fue la de Mario Brady, extendiendo su contrato hasta junio de 2026. Eric Hughes, procedente del Sacachispas de Guatemala, sería el primer fichaje anunciado, cubriendo el área de la portería que Joseph Vargas dejó, decisión que fue bastante criticada debido a que contrataron a alguien bastante veterano en lugar de darle la oportunidad a alguien de la cantera, y es entendible, ya que aunque se garantizaba jerarquía en la plantilla, el tipo a su edad es alguien propenso a lesiones, y más tarde sabrán por qué estoy resaltando eso. Luego de ese anuncio, vendrían los fichajes de Dionisio Bernal, Francisco Bosques, Fernando Maglin, Joel Valencia, Abiel Jiménez, Duan Oliveira, que este fichaje terminaría siendo criticado por la hinchada debido a que él, al igual que Eric Hughes, es bastante veterano, Carlos Peña, Octavio Riffer, Axel Mackenzie y Alcides de los Ríos, que si bien no terminaron siendo todos los fichajes que haría el club, terminarían reforzando la plantilla y volviéndola competitiva de cara al torneo Clausura, teniendo su primera prueba justo en su debut contra el que sería el bicampeón del torneo, el Plaza Amador, quien venía de golear al San Francisco por 6-0. El debut fue bastante asqueroso, empezando con el pie izquierdo el torneo, perdiendo de forma humillante contra el Plaza Amador por 4-1, siendo el único gol del Árabe Unido por parte de Alexis Palacios al minuto 71 mediante el punto penal, dejando en claro que el club no tenía una forma de jugar establecida, y que la mayoría de los nuevos fichajes no se habían adaptado del todo al esquema táctico del club. Y si creen que eso es malo, debutar de esa forma tan lamentable, para la jornada 2 sería peor, perdiendo por la mínima ante un Mezit, y no lo digo por el rival, para nada, sino porque con este ya eran 6 partidos perdiendo de forma consecutiva, y también por la forma tan estúpida en la que se dejaron humillar. Literal, el partido estaba siendo bastante aburrido y parecía que terminaría en un aburrido 0-0, pero todo cambió hasta que Jacinto Fuentes de Mezit recibió una roja directa por una falta bastante criminal contra Carlos Peña, y cualquier equipo con 2 dedos de frente aprovecharía la ventaja numérica e iría con todo, pero no, el Árabe Unido se enredó y se complicó solito en lo que parecía una victoria cómoda y servida en bandeja de plata, pero que al final terminó siendo victoria de Mezit por 1-0, gracias a una pelota parada de Jesús Araya al minuto 86, y pudo ser peor, porque Mezit tuvo la oportunidad de marcar el 2-0 por un error bastante grosero de la defensa, pero bueno, si se los hacían hubiera sido bien merecido. Y para más inri, Diego Fori saldría del partido con una rotura en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, siendo una baja bastante sensible para el resto del torneo, y Duan Oliveira, aunque también se lesionó, solo se terminó perdiendo un par de jornadas.
Para la jornada 3, el Árabe Unido mejoraría considerablemente, destacando el debut de los canteranos Rubén Collymore y Rolando Burges, siendo este último quien resaltaría más, marcando su primer gol con el club al minuto 35, pero al final mediante un piscinazo que se mandó el Alianza, empatarían el partido al minuto 55 con gol de penal de John Jairo Alvarado, terminando el partido en un empate 1-1. Y luego de extender la racha de partidos sin ganar, vendría el fichaje de Alessandro Canales, el cual debutaría en la jornada 4 contra el Sporting San Miguelito, partido el cual no se destaca prácticamente nada, ya que quedaría en un empate 0-0, y ya para este punto se ponía en duda si Javier Einstein debía continuar o no en el Árabe Unido, ya que era inadmisible que el club estuviera durante 4 meses sin ganar un mísero partido, y porque jugaba sin un objetivo claro, pero las esperanzas de levantar cabeza seguían ahí, ya que vendrían los fichajes de Diego Balanta y de Gustavo Chará, el cual este último vendría con muchas críticas por parte de la hinchada, y también con muchas burlas por parte de los hinchas de su ex equipo el Tauro, ya que si algo resaltó en este mercado de fichajes del club, fue que ficharon a varios exjugadores taurinos, y las burlas obviamente se debían a que casualmente para la siguiente jornada se enfrentaban al Tauro en un nuevo clásico de los títulos, mismo en donde harían su debut Balanta y Chará, y terminaría en un empate 1-1, con gol de Ariel Arroyo al minuto 51. El resultado era esperado, el equipo jugó bastante bien, pero el equipo no sostuvo la victoria momentánea gracias a los cambios que se hicieron en los minutos finales, cosa que nos terminó costando lo que posiblemente iba a ser el fin de una sequía de 9 partidos sin ganar, pero está bien, el equipo venía encendido y motivado para ganarle al Herrera FC. ¿Verdad? Pues, tristemente no. Con Ariel Arroyo siendo baja del equipo por ser convocado con Panamá para el Mundial Sub-20, el equipo haría su primer gran viaje fuera de la ciudad capital y afrontaría el partido de una manera bastante mala, siendo bastante erráticos en todo el encuentro, mismo el cual perderían por 2-1, destacando únicamente el gol del empate momentáneo de Alessandro Canales al minuto 44. Aparte de ser junto con el debut en la jornada 1, el peor partido del Árabe Unido en todo el 2025, terminaría tocando fondo con un partido que literal es uno de los peores que he visto, y con este tropiezo mayúsculo se extendería la racha negativa a 10 partidos sin ganar, demostrando que a Javier Einstein le quedó bastante grande dirigir al club, y que no supo cómo manejar los partidos como era debido, siendo fácilmente uno de los peores entrenadores que ha tenido el Árabe Unido en toda su historia, y esto era fácilmente un motivo más que suficiente para que fuera despedido de su cargo en ese mismo instante, pero no, la directiva lo dejaría dirigir el partido de la jornada siguiente ante Atlético Nacional, no sin antes ser incriminado por toda la barra brava por no haber estado a la altura de la situación durante los poco más de 2 meses en los que estuvo en el banquillo. Y si les menciono esto último, es porque estuve ahí, y presencié ese tremendo ridículo con mis propios ojos. ¿Y saben qué es lo peor de esta derrota ante Herrera FC? Que aparte de perder a Alexis Palacios por lesión durante un par de jornadas, sería literalmente la única victoria que conseguiría el Herrera en todo el torneo clausura, pero esa es historia para otra ocasión. Para la jornada 7, en un duelo de muertos que no le interesó a prácticamente nadie, el Árabe Unido finalmente ganaría su primer partido luego de 5 meses de sufrimiento, derrotando al recién ascendido Atlético Nacional por 2-0, con goles de Diego Balanta al minuto 29, y con un señor golazo del canterano Rubén Collymore al minuto 32. Si bien Javier Einstein había conseguido su primera victoria al mando del Expreso Colonense, el tipo terminaría siendo despedido por los malos resultados que había obtenido durante el arranque, dejando al Árabe Unido prácticamente eliminado de los playoffs y en el último lugar de su conferencia con 6 puntos, pero terminaría yéndose con dignidad, por así decirlo. Si bien tengo mi opinión con respecto a su gestión como DT, eso lo dejaré para el final del video.
y el que reemplazaría a Javier Einstein para dirigir el resto del torneo Clausura, sería un viejo conocido que le dio viejas glorias al Árabe Unido, y que no seré yo, sino Esteril del periodista Julio Garcés alias Principito, quien diga el nombre de dicho DT. Sergio Jeringa Guzmán. Con él, el Árabe Unido levantó 3 títulos de liga, llegó a varias finales y a múltiples semifinales, pero sobre todo, volvió a creer. Los llevó a ganar en México, a clasificar a cuartos de final de la Conca Champions, a desafiar a los gigantes, a soñar con lo imposible. Sí hubo derrotas, pero cada caída es un recordatorio de que esta historia aún no estaba terminada. Hoy vuelve para escribir un nuevo capítulo, para devolver la pasión y la garra que hicieron grande a este equipo, porque las leyendas nunca se van, solo esperan su momento para volver. Como ya lo oyeron, sería Sergio Jeringa Guzmán quien tomaría las riendas del Árabe Unido en su cuarta etapa como entrenador, y con él regresaría la esperanza de volver a jugar como en los viejos tiempos, y también regresaría Gabriel Brown de sucesión, procedente del Sporting San José de Costa Rica. El debut de Jeringa, aunque no fue espantoso, el equipo jugó bastante mal, empatando 0-0 contra Independiente en el Muquita Sánchez, pero en parte se entendió, porque Jeringa solo tuvo un día de preparación para afrontar ese partido de la jornada 8. La situación mejoraría drásticamente a la jornada siguiente, ganando por la mínima ante el Atlético Veragüense con gol de Axel Mackenzie al minuto 24, pero perdiendo por lesión al portero Eric Hughes para el resto del torneo, siendo su reemplazo el guardameta suplente, Reinaldo Polo, quien tendría su debut en la jornada 10 ante San Francisco, mismo en el cual no defraudó, ya que el Árabe Unido le ganaría al San Francisco por 2-0, con doblete del canterano Rolando Burges. Y como curiosidad, esta sería la primera vez en todo el Clausura que el Árabe Unido usaría su camiseta de visitante. La buena racha terminaría en la jornada 11 ante Universitario, perdiendo por la mínima gracias a un blooper de Reinaldo Polo, y si eso no fue suficiente, Rolando Burges terminaría recibiendo una suspensión de varias jornadas por parte de la FEPAFUT, gracias a que le dijo varios improperios al árbitro. Ante este panorama tan desolador, el Árabe Unido terminaba la fase intermedia en el quinto lugar con 13 puntos, teniendo que enfrentarse para la jornada 12 a un invicto y claro favorito Plaza Amador, quien venía de golear por 3-0 al Atlético Veragüense en el Toco Castillo. Si este partido se perdía era entendible, pero al final tanto propios como extraños terminaron sorprendiéndose con el resultado, ya que con el buen esquema táctico, gallardía y corazón, el Árabe Unido después de un año sin hacerlo, volvía a ganarle al Plaza Amador por 2-0, arrebatándoles en invicto gracias a los goles de Óscar Peñalba al minuto 33 y de Alessandro Canales al minuto 92, y recibiendo un buen envión anímico de cara a la recta final del torneo, volviendo a soñar con un posible pase a playoffs, siempre y cuando se ganara todo lo que le restaba de torneo. ¿Y creen que de verdad el Árabe Unido aprovechó esta oportunidad de oro? No realmente. A diferencia de la apertura donde la cagaron estrepitosamente, acá se perdieron puntos de forma innecesaria, empatando ante un Mecid con un gol de último minuto de Dionisio Bernal al minuto 88, y empatando 0-0 contra el Sporting San Miguelito, donde se destacó las ocasiones de gol clarísimas falladas por Duan Oliveira, que los cambios se hicieron bastante tarde y que Miguel Muñoz terminó jugando con la camiseta de un fanático, debido a que se le rompió la suya en pleno partido, y no tenían una de repuesto en utilería, cosa que me pareció bastante lamentable en su día, pero que al final, a nadie le tomó importancia. Para la penúltima jornada ante un Alianza ya clasificado, el Árabe Unido necesitaba ganar de forma obligatoria si quería tener posibilidades de ir a playoffs, pero empezarían perdiendo con gol del conjunto perico por parte de John Jairo Alvarado al minuto 19, pero el empate vendría rápido al minuto 23 con gol de penal de parte de Duan Oliveira, pero antes de irse al descanso, Dionisio Bernal se iría expulsado, y la remontada se concretaría con gol de Alexis Palacios al minuto 48, el cual se iría expulsado al minuto 61.
De forma épica e increíble, se conseguía una victoria valiosa por 2-1 ante quien sería el subcampeón del torneo Clausura, teniendo como factor especial que se ganó con 2 jugadores menos en cancha y con remontada incluida, llegando con posibilidades de clasificar a los playoffs, teniendo que ganarle al Tauro de cara a la última fecha. Eso sí, al Árabe Unido no le bastaba con ganar, claro que no, tenía que hacerlo con 3 goles de diferencia. Plaza Amador tenía que ganarle al Sporting San Miguelito, preferiblemente si lo hacía con una goleada también, y Alianza debía ganarle a la UMECID, escenarios bastante difíciles de que se dieran todos al mismo tiempo, mas no imposible de que ocurrieran. El día llegó, era el sábado 8 de noviembre, y los 3 partidos se jugarían a la misma hora, y todo empezaría con el pie izquierdo, con Yamir Ortega marcando el 1-0 del Tauro al minuto 6, pero la situación se revertiría con un doblete de Óscar Peñalba en menos de 5 minutos, haciendo la ley del ex en contra de su ex equipo, y la goleada se concretaría en el segundo tiempo, con gol de Rolando Burges al minuto 72, y de Diego Balanta al minuto 76, concretándose la goleada que el Árabe Unido necesitaba hacer, pero aún dependía de resultados ajenos. Y si bien Alianza terminó ganándole a la UMECID por 3-1, eliminándolos y concretando el peor colapso que han tenido en su corta historia en la primera división, Plaza Amador y Sporting San Miguelito terminarían haciendo un pacto de no agresión, empatando 1-1 en el proceso, ya que con ese resultado ambos se metían a los playoffs. Y con eso, el Árabe Unido nuevamente con un punto de diferencia, se quedaba en la 4ª posición con 24 puntos y eliminado de los playoffs, teniendo un cierre de temporada digno, agridulce y prometedor, comparado con el colapso del torneo Apertura que fue bastante lamentable. En conclusión, el 2025 del Árabe Unido fue irregular, que si bien fue un fracaso no clasificar a los playoffs en ninguna de las 2 fases, terminó dando hincapié a una reestructuración bastante necesaria de cara al 2026, del cual dudo mucho que el equipo se alce con la 16, pero que por lo menos den el primer paso, que es el de ser siempre un equipo competitivo que se meta a los playoffs siempre. Si bien hubo jugadores que en este Clausura no fueron ni fu ni fa, y fichajes que no hicieron nada trascendente, es claro que hay armas con que pelear de cara al próximo torneo Apertura 2026, siempre y cuando no se venga una fuga masiva de jugadores que son clave en el 11 titular. Y con respecto al manejo de Javier Einstein durante las 7 jornadas en las que estuvo, fue más que claro que dirigir al Árabe Unido le quedó bastante grande, fracasó estrepitosamente, no supo tener un 11 fijo mientras dirigía al equipo, y si bien tuvo una pretemporada bastante buena, y vino con todo el entusiasmo del mundo de cara al inicio del Clausura, se le notó a partir de la jornada 4 su desánimo, porque no se les daban los resultados que él esperaba, y también se le notaban sus ganas de querer renunciar y dar un paso al costado. No supo cerrar la gran mayoría de los partidos, las victorias parciales las dejaba ir fácilmente, y no tenía una forma de jugar tan clara, y demostró para la última fecha que era bastante influenciable, porque luego de la derrota ante el Herrera FC, la barra atlántica le pidió que no convocara a Sergio Murillo para la jornada 7 ante Atlético Nacional, y el tipo sin pensarlo lo hizo. Mientras que en el caso de Jeringa, bueno, es cierto que en esta 4ª etapa, dirigiéndonos le dio un lavado de cara bastante grande al equipo, en algunos partidos no logró obtener el resultado que la hinchada esperaba, pero claro, tampoco es que nos fue tan mal, al contrario, fueron resultados buenísimos de cara a la recta final, pero con algunos resultados muy aislados, que hicieron perder puntos que al final terminaron siendo vitales, como lo fueron los empates ante UMECID y Sporting San Miguelito, y las derrotas ante Herrera FC y Universitario.
Pero en pocas palabras, era el entrenador que necesitábamos desde un inicio, y que en mi opinión, debió de ser contratado para afrontar todo el torneo clausura desde un inicio. El Árabe Unido nos demostró que aunque contrates jugadores buenos y de calidad, sin un buen técnico y sin un objetivo a conseguir al corto o mediano plazo, el resultado siempre va a ser el fracaso absoluto, sin importar qué. Espero y el video les haya gustado, y si fue así, no duden en darle like, suscríbanse, y sigan las redes sociales del canal, para estar al tanto de nuevos proyectos. Les ha hablado Ronnie, y será hasta el próximo video. Cuídense, y que tengan un feliz año 2026.